¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí a Voces del Misterio, iba a decir, te traiciona el subconsciente. Voces del Misterio es mi programa de radio. No, Andalucía Paranormal. Fíjense que, bueno, los errores también están y van de la mano de uno. El que tiene boca se equivoca. Pero también es verdad que en cualquiera de los casos, Voces del Misterio es un programa de radio que redifunde y que incentiva y que impulsa y que promueve a Andalucía Paranormal. Hay una sinergia, ¿verdad?, entre ambos, con lo cual yo les invito también a escucharlo y a ver este programa y también, ¿por qué no?, lean Andalucía Información y Viva, porque ahí publicamos muchísima información de misterios a la semana. En este caso, su autor soy yo, y no se pierdan la sección de animales, de mascotas, principalmente de gatos, pero que también van a aprender mucho. Hoy les quiero llevar a conocer dos sitios que son muy importantes. El primero es un sitio inédito, el Teatro Álvarez Quintero, en la calle La Araña, en Sevilla, donde se describieron fenómenos extraños muy potentes y donde la única investigación oficial que se hizo hace ya más de 2 décadas, pues tuve yo la oportunidad de hacerla. Era cuando el edificio estaba al amparo bajo el paraguas del Monte, de la Caja de Ahorros de Sevilla, y ahí nos vamos a encontrar, bueno, pues con una investigación e imágenes inéditas de la época que hoy vamos a ver. También nos vamos a ir a conocer la Casa de los Asesinatos con el Grupo Cero, una casa que pone los pelos de punta, y también a conocer una película muy impactante, El Día de la Revelación. Ahí lo dejo. Comienzo esta editorial con un tema que les puede parecer vacío, ¿no? Cuando se habla de una editorial, hay muchas personas que te dicen, ojo, deja de darle vuelta al tema que pasan en el mundo del misterio. No, es necesario que conozcan lo que se cocina entre las bambalinas del misterio. Es bueno. Yo hace unos años tuve un ex amigo que se supo colocar muy bien a costa de otro, pisando cabeza, como se suele decir. Y él me decía a mí que a él le daban fotos para analizar, pero que él no tenía ni idea de analizar fotos. Que tenía todas las secciones de Josep Guijarro, amigo mío, periodista también dedicado al tema del misterio, profesional, donde los haya. Y esta persona lo que me decía era que cogía toda aquella documentación que tenía de Josep Guijarro, veía las fotos que se parecían y la explicación que daba él la cambiaba un poco y era la que largaba. Tú dices, es imposible tener tan poca vergüenza. Pues sí que es posible. Pero es que para colmo ascendió y te queda muy sorprendido. Y hay de quien me diga que no es verdad lo que estoy contando. Entonces, claro, te queda helado porque dice, se está potenciando pues que haya mucho vago, ¿no? Y mucha gente que se pone una medalla que no le corresponde. Yo he tenido en estos años la oportunidad de hacer 1000 cursos de análisis fotográfico, edición de vídeo. He hecho 2 máster en periodismo institucional y en periodismo en redes, pero extrapolando todo eso, hoy veo que bueno, el mundo del deporte es fantástico, porque en muchas ocasiones ponen, sobre todo en época de verano, que son los fichajes, fulanito va a fichar por el Betis, por el Sevilla, por el Cádiz, por el Málaga, por el Almería, el Córdoba, el Recreativo, por el que sea, y te ponen fuente. La gente pidiendo un poco una fuente oficial, ¿no?, que no sea un rumor. Y ya hay con mucha guasa quien pone fuente de papa, desde luego. Con esto, bueno, pues es lo que tenemos, ¿no?
¿Qué es lo que quiere usted creer? Si lo que quiere creer es una corriente de opinión que viene amparada por un paraguas con mucho nombre, aunque lo que se dé no sea veraz o falte a la verdad, está en su derecho. Cada uno cree lo que quiera, ¿eh? Pero si busca más información, coteje varias fuentes. Documéntese en varias fuentes. ¿Qué es una pérdida de tiempo? Dirá, si ya lo he encontrado en un periódico, ¿para qué quiero más? Bueno, pues a lo mejor para usted es una pérdida de tiempo, pero no. Porque si coteja la información, hasta va a darse cuenta cómo una misma noticia en medios diferentes cambian los matices de la misma. Hasta el fondo. Haga ese ejercicio y aplíquelo. Y bueno, con respecto al mundo del misterio, pues tenga cuidado. Porque en muchas ocasiones, cuando hablan grandilocuentemente de alguien, hay que conocer un poquito el entresijo que pocos conocen y del que algunos sí somos, en este caso, más que entendidos en la materia. Nos vamos al Teatro Álvarez Quintero en la calle La Araña de Sevilla para que descubran lo que ocurre en ese lugar. De todos los teatros que han existido en la ciudad de Sevilla, hubo uno que llevó el nombre de los hermanos Álvarez Quintero, escritores de la localidad sevillana de Utrera y que estaba ubicado en la céntrica calle La Araña. Este teatro fue construido por Juan Ignacio Luca de Tena, segundo marqués de Luca de Tena, comediógrafo, periodista y diplomático español, que además era hijo del fundador del diario ABC, Torcuato Luca de Tena y Álvarez Osorio. Precisamente el teatro fue inaugurado en el año 1950, en memoria de su padre, quien precisamente lo proyectó 20 años antes, aunque no llegó a conservar ni a llevar a cabo su construcción. El origen parece que se encuentra en el ofrecimiento de Torcuato Luca de Tena que hizo a la ciudad de Sevilla en el año 1929, para que eligiera un servicio cultural, un diario o un teatro. La ciudad eligió el diario, que fue la edición sevillana de ABC, que todavía, por fortuna, existe, y que tendría redacción y talleres propios en la ciudad, y cuyo primer número salió a la calle el 12 de octubre de 1929. Sin embargo, Juan Ignacio Luca de Tena nunca perdió de vista el proyecto de su padre de crear un teatro en la ciudad de Sevilla. Y además, con el agravante que le quería bautizar con el apellido familiar para homenajear a su padre, aunque finalmente se decantó por el de los escritores de Utrera, para que no se pensara a la gente que le había puesto ese nombre para auto-homenajearse. Juan Ignacio cambió el diseño original de su padre, que había encargado a Aníbal González, e hizo un diseño realizado por los hermanos Rodrigo y Felipe Medina Benjumea, siendo inaugurado el 12 de octubre de 1950, coincidiendo con el 20 aniversario de la primera edición de ABC de Sevilla. El nuevo teatro contaba con un aforo de 928 espectadores, un escenario que tenía los últimos avances técnicos, unos camerinos con baños, calefacción y refrigeración, e incluso un quirófano. La inauguración se llevó a cabo, como no podía ser de otra forma, con una obra de los hermanos Joaquín y Serafín, siendo en este caso la elegida Ventolera. La inauguración fue un gran acto social para Sevilla, estando presidida por el mecenas Juan Ignacio Luca de Tena y siendo partícipes el escritor José María Pemán y el alcalde de la ciudad por aquel entonces, José María Iñar Miura. El teatro estuvo activo un total de 37 años, siendo utilizado además en su etapa final como sala de proyecciones de cine, algo que permitió alargar un poco más su vida activa. Su cierre se produjo el 20 de mayo de 1987, adquirido por el Banco Exterior de España, que no lo empleó para representaciones teatrales, estando al público desde 1987 a 1999. En 1992 el teatro pasó por primera vez a la propiedad del Ayuntamiento de Sevilla
que llevó a cabo obras de rehabilitación en este espacio histórico. Fue alquilado en 1995 a la Caja de Ahorros El Monte por un periodo de 25 años, siendo convertido en un centro cultural, pasando posteriormente a la Fundación Cajasol, hasta que en octubre del año 2014, antes de cumplir el contrato, volvió a la propiedad del Ayuntamiento de Sevilla, tras renunciar Cajasol a su explotación. En la actualidad, este mítico teatro sevillano tiene funciones diversas, funciones múltiples que se le llaman, en las que la cultura está muy presente, pero siempre estará en la mente de todos los sevillanos la parte superior de la torre que hace esquina entre la calle La Araña y Arguijo, representando un velero con las dos velas, Ex Libris de Joaquín y Serafín. La historia de un teatro, el Teatro Álvarez Quinteros, que también tiene su parte de misterio. Fue el investigador Jesús Conejero, comerciante a la sazón en la zona, el que iba a ponernos sobre la pista de este impactante caso. Él me visitó a mi despacho, trabajando yo por aquel entonces en la Caja de Ahorros del Monte, y me comentó que había sucedido algo en el Teatro Álvarez Quintero, que si yo tenía autorización para entrar en su interior. Le dije que no, pero un buen amigo, mi amigo Luis Cañete, que llevaba el área de publicidad de la Caja de Ahorros, logró franquearme las puertas y darme una autorización para entrar en el interior. Fue entonces cuando ya comenzamos a entrevistar a los guardias de seguridad. Los guardias de seguridad que nos decían que había noches que eran un auténtico infierno y en donde se podía escuchar perfectamente la voz de una mujer que parecía estar lamentándose y llorar, pero que al hacer una ronda por el edificio tratando de buscar a esa señora que se lamentaba amargamente, simplemente allí no había nadie. Cabe destacar que el edificio fue derribado y construido fielmente cual modelo original, como si nunca se hubiera derribado, y que durante su construcción hubo zonas de este edificio que compartieron espacio con edificios cercanos. Por eso creían que podía tal vez tratarse de una vecina que por alguna parte, por algunos de esos puntos comunes, aunque estaban cerrados, podría haber entrado y necesitar ayuda. Y de esa forma hacían rondas pero no encontraban a nadie. Una noche uno de ellos comentó que había tenido una experiencia realmente escalofriante. Había visto a través de los monitores a una señora que caminaba por la segunda planta, entre dos niveles, entre un pasillo con dos puertas que ambas permanecían cerradas. O llave, ¿cómo podía haber accedido hasta ese punto? Al subir al lugar, allí no había nadie. Al estar en ese mismo punto, no veía a nadie, pero cuando cerraba y bajaba, nuevamente aquel quejido y nuevamente en pantalla aquella señora. Nervioso, volvió a subir, pero no se encontró a nadie. El compañero le dijo que lo estaba viendo por las cámaras y que había allí alguien, pero nadie podía ver a aquella mujer que simplemente parecía surgir únicamente en el monitor de seguridad. Fueron a ver ambos qué podía estar ocurriendo y al llegar nuevamente no encontraron a nadie, pero a través de los monitores de seguridad al bajar allí estaba aquella señora y llegaron a la convicción que realmente se debía de tratar de un fantasma. Con eso llegó el momento en el que decidieron seguir el resto de su jornada en la calle, porque el miedo les atenazaba y simplemente hacía que no quisieran ni seguir en el interior un minuto más. En uno de esos momentos de terror que viven, tienen incluso la sensación, por partes del edificio en los que no se escuchaba esa voz, de estar acompañados, de que unos ojos parecían clavarse sobre ellos, y eso, según comentaban, aún les inquietaba más. Producto de todo eso, producto de estos testimonios que el propio investigador Jesús Conejero tiene la oportunidad de recabar,
se comienzan a hacer las oportunas pesquisas de quién podía tratarse o de por qué podía estar manifestándose allí aquella entidad femenina. Yo, por mi parte, me iba a encargar de preguntar a otros guardias de seguridad de la caja de ahorros si habían tenido las mismas experiencias. Por mi parte, el resultado fue muy parco, muy infructuoso. Nadie quería hablar, simplemente te decían que es que se jugaban su trabajo y que mejor no hablar de ese caso. Mi persona estaba contrariada, sabía que algo había, sabía que algo se escondía tras ese silencio, e incluso había vigilantes de seguridad que me decían que sí, que ocurrían hechos extraños, pero que ellos no iban a hablar. Por su parte, Jesús Conejero hizo las oportunas pesquisas, las oportunas indagaciones para saber de quién se trataba, y un día me sorprendió. El propio Jesús Conejero me dijo: sé quién es el fantasma del Teatro Álvarez Quintero, que dicho así, pues resulta sumamente impactante. Le pregunté: ¿de qué se trata, Jesús? Y él me dijo que había tenido la oportunidad de hablar con un vecino de ese mismo edificio. Y la historia que le contó es realmente impresionante. Él le dijo que su esposa estaba mala de los nervios y que como consecuencia de la obra que se había realizado en el teatro, se rompieron aún más los nervios y la paciencia de aquella mujer. Con el ascensor en obras, no encontró más salida que tirarse por el hueco del ascensor, desde un segundo piso. No llegó a matarse, pero sí tuvo lesiones que precisaron que fuera ingresada durante unos meses en el Hospital Virgen Macarena. Cuando a ella le dan el alta, tiene la oportunidad de volver a casa. Ella, durante su estancia en el Hospital Virgen Macarena, se niega a estar con la típica bata de paciente. Y de esa forma, ella vestía siempre con su camisón y su bata. Cuando su marido la lleva a casa, la apoya en la pared del rellano de la escalera para abrir la puerta de su domicilio, y la señora lo único que hace es ver el ojo de patio abierto, el ventanuco que daba al patio, y lanzarse al vacío. Ahora sí acabó con todos sus sufrimientos. Ahora sí pierde la vida. Y esa historia es la que me relata directamente el investigador Jesús Conejero, junto con otro testimonio, un vigilante de seguridad, un guardia de seguridad, que le había facilitado un impresionante documento en el cual una voz lastimera dice: no sabía lo que hacía. La escuchamos repetida en 3 ocasiones. No sabía lo que hacía. El colofón a esta triste historia la pone que precisamente ella parecía estar bajo los efectos de los sedantes y de los calmantes. Parece lógico que no supiera lo que hacía. Es la historia del Teatro Álvarez Quintero, una historia muy desconocida en la ciudad de Sevilla, una historia que entronca directamente con la grandeza de un edificio que vio momentos mejores, que vio momentos peores y que ha visto un resurgir más allá del tiempo, un resurgir que nos habla de cultura, nos habla de teatro y también, ¿por qué no?, de fantasmas. Fantasmas que parecen que moran en el interior de un edificio que a día de hoy se resiste a desvelar su secreto. Si le dijeran de entrar en la casa de los asesinatos, a lo mejor me decían aquello de entra tú, que yo ya iré. Y no les quito en este caso la cosa, es que lleva razón, ¿no? Pero, oye, qué importante es encontrarte con un punto así, ¿no? Con un lugar así, en el que puedes entrar en investigar en un caso donde, cierto, hubo muchos asesinatos, pero ahora hay fenómenos
que describen como inexplicable. Pues precisamente es con lo que nos quedamos y a donde vamos a acompañar al Grupo Cero. No pierdan detalle. Porque te llama la atención lo que aquí ocurrió y te alimentas de esa negatividad. ¿Estoy yendo cierto? Si eres una entidad desconocida, ¿en qué plano te encuentras? ¿En qué dimensión estás? Decidimos hacer un cambio de papeles. Cedo el aparato a Juanjo mientras que yo hago de cámara. La sesión está siendo productiva y hay que exprimir esto al máximo. Francisco José, ¿estás aquí? ¿Ha dicho estoy aquí? ¿Eh? Me parece... ¿Estás aquí? Francisco José, ¿estás aquí? Resulta muy curioso que, tras dicha pregunta, el REM Pod se active a modo de respuesta. Y más curioso es si analizamos el fondo del audio y descubrimos dos claras respuestas a la pregunta enmascaradas en el ruido blanco de la Spirit. Si estás aquí, ¿puedes hacer saltar alguno de los sensores de movimiento? El de la entrada, el del pozo o el de aquí fuera, en el patio trasero. Tócalo. ¿Has oído lo que ha dicho? Parece que ha dicho tócalo. Mira, Sí, ya sabemos que sabes tocar este aparato. Pero... ¿los sensores de movimiento los puedes tocar? toca alguno, por favor, de los que hay en la entrada de la escalera, en el pozo o en el patio trasero. ¿El contenedor? ¿Hay un contenedor aquí? La palabra, aunque es clara, no conseguimos darle sentido. Es cierto que existe un testimonio que habla que Adelina fue asesinada en los exteriores, cuando se disponía a tirar la basura. ¿Es posible que se refiera a un contenedor de basura? Estos son solo simples conjeturas. Toca alguno de los sensores de movimiento, por favor, para demostrarnos que estás aquí. ¡Hola! 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 Clarísimo. Este hola femenino es de las voces más claras que hemos registrado hasta el momento. ¿Quién nos saluda desde el otro lado? ¡Hola! 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 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Francisco José, ¿te arrepientes de lo que hiciste a tu mujer? Tapa un momento. Me ha parecido escuchar dos voces diferentes que ha dicho cuidado y luego acto seguido se ha ido con eso. Cuidado con eso. Sí. ¿Cuidado con qué? En ese instante nos topamos con una anomalía visual. Bien es sabido que en nuestros reportajes siempre captamos un buen número de orbs. Unos son simples partículas en suspensión, mientras otros, en menor medida, no encajan con la descripción de simples partículas. Los orbs que captamos normalmente son blancos o translúcidos, sin embargo, este que os mostramos es de tonalidad oscura, casi como una sombra. ¿Dónde tenías a Marina, tu hija, encerrada? ¿En qué habitación? ¿Es en la habitación que hay aquí detrás? ¿O es en el sótano o este agujero que hay aquí detrás mío? ¿Dónde la tenías escondida? ¿Se ha ido en el piso de abajo? ¿En el piso de abajo? Me ha parecido escuchar eso, no estoy seguro, ¿eh? ¿La tenías escondida aquí abajo, en el sótano este? Pasamos a la siguiente prueba. Como el enclave es pequeño, no tenemos la posibilidad de dividirnos en condiciones, así que lo hacemos de la siguiente manera. Yo me quedo en el interior de la casa mientras Juanjo se sale al exterior y se ubica junto al pozo. Ambos intentaremos captar psicofonías con sumo cuidado de no contaminar la prueba de cada uno. Bueno, pues ahora me encuentro sentado encima de lo que era el pozo
y voy a hacer una serie de preguntas, una prueba de psicofonías, para ver si captamos algún resultado. Recordar que sigue estando el sensor, el detector de movimiento, sigue estando apuntando dentro del pozo. Estoy dentro de la casa. Mi compañero Juanjo está afuera, al lado del pozo. Y voy a realizar una serie de preguntas a ver si alguna de las entidades que hay aquí se comunican conmigo. Voy a realizar la primera pregunta. ¿Estás aquí, Adelina? Si estás aquí, ¿le podrías hablar a este aparato? De nuevo, un extraño sonido inclasificable entra en acción. Es como un zumbido desconocido, el cual no hemos podido clasificar. Nos desplazamos a la cámara de Juanjo para ver si tiene algo que ver con dicho sonido. No solo no tiene nada que ver, sino que su cámara también ha captado el sonido. Adelina, ¿podrías decirme cuál es el nombre de tu hija? Según tenemos entendido, el asesino mató al perro de la familia, porque el perro halló el cadáver de Adelina. Lo halló en las cercanías, creo que estaba en un barranco y el perro encontró dónde estaba. Y por ese motivo mató al perro y enterró al perro justo donde estaba Adelina. ¿Eso es cierto? Estos hechos son ampliamente comentados por los conocedores del caso. No hemos encontrado información oficial al respecto de este hecho. Es más, existe una versión alternativa que dice que el perro sí fue asesinado por Francisco, pero mucho antes del funesto crimen. Francisco José, ¿estás aquí con nosotros? ¿Quieres decir algo a la grabadora? ¿O hacer saltar algún sensor de movimiento? ¿Durante cuánto tiempo estuvo la hija de Adelina encerrada en el sótano? He escuchado algo. ¿Dentro de la casa? Parecía en el exterior. Como indico, escucho un desconocido ruido en el exterior. Juanjo, ubicado fuera, no escucha nada, pero las cámaras y grabadoras sí lo registran, aunque de forma muy tenue. ¿Podrías tocar alguno de los sensores de movimiento que hay a los alrededores de la casa? ¿Dónde está la rosa? Toca el que está al lado de la rosa. Tengo aquí en el pozo un sensor que está apuntando hacia el interior del pozo. ¿Puedes pasar por delante de él o tocarlo? ¿Podrías tocar uno de estos aparatos que tengo aquí encima del pozo que tienen una luz roja? Tócalo. ¿Serías tan amable de ponerte donde está esta luz verde? Acabo de sentir una especie de quemazón en la pierna. El quemazón que siento es repentino. Me recorre la pierna derecha de forma fugaz. Este ocurre tras mi petición y me deja algo extrañado. ¿El quemazón que he sentido en la pierna tiene algo que ver contigo? ¿Me has tocado o me lo has producido tú? A continuación, un ruido de un azulejo arrastrándose me sorprende. Hago ademán de agacharme, pues no paran de entrar y salir murciélagos por la ventana, y creo que es uno de ellos que se me viene encima. ¿Podrías dar algún golpe, algún ruido o alguna señal? ¿Me puedes decir el nombre del perro de la familia? ¿Cómo se llamaba ese perro? Acaba de hacer un pico el termómetro. Ha pasado de verde a azul. No he podido hacer la lectura, vuelve otra vez a azul. Parece que la temperatura está descendiendo, pero se acaba de estabilizar, ahora sube. 21,8, 21,7 en este momento. Se estabiliza otra vez. 21,6, 21,7. Puede ser una lectura totalmente normal, pero aún así la marco. Antes, haciendo una prueba de Ghostbox, hemos entendido un hola bastante claro.
¿Quién eres? ¿Adelina? La temperatura sigue oscilando entre 21,7 y 21,8 continuamente. Ahora ha bajado a 21,6, pero está oscilando. Ahora ha subido a 22 de golpe. Es como si hubieran hecho eso para demostrarme que no es algo natural. Ha dado un pico de 22 con algo, cuando estaba en 21,6. Ahora voy a sacar el móvil, lo tengo en modo avión, pero quiero mostrar una foto antigua de Adelina. Hola Adelina, tengo aquí unas fotos. ¿Qué sientes al ver estas fotos? Juanjo muestra en su teléfono móvil una serie de fotos de Adelina, Francisco y la que por aquel entonces era la pequeña Marina. No mostramos las fotos en el vídeo por respeto a las familias. A continuación, podéis escuchar cómo la grabadora comienza a mostrar una serie de interferencias. El teléfono, aunque en modo avión, está situado junto a la grabadora. Este puede ser el causante de las interferencias a pesar de que no está emitiendo ni recibiendo señal. Sin embargo, una psicofonía es captada en ese instante. De muy mala calidad, no hemos podido interpretar lo que dice. Ha subido a 22. Se ha estabilizado en 22. Y así se ha quedado. Cuando estaba todo el rato 21,6, 21,7. Ahora mismo estoy mostrando dos fotos en el móvil, una de Adelina y de su marido, Francisco José. Y en otra foto aparece Adelina y su hija Marina. Adelina, ¿qué sientes al ver estas fotos? Ahora está en 21,5 otra vez, 21,6. Y vuelve a dar el pico de 21,2. Cada vez que digo eso, da el pico. ¿Estás tocándolo tú? Seguimos durante bastante tiempo con la prueba, pero no tenemos evidencias destacables, así que decidimos finalizar. Volvemos a reubicar los sensores de movimiento en nuevos emplazamientos. Para la siguiente prueba, Juanjo ata su grabadora a un tronco. Acto seguido, lo introduce en el pozo, donde grabará todo lo que ocurra en el interior. Registrando todo, una cámara Night Shot grabará lo que suceda en los alrededores del foso. Hacemos lo propio en el interior de la casa. Otra cámara grabará mientras mi grabadora capta todo sonido, audible o no. La prueba consistirá en abandonar por completo el lugar y ver que se capta en total soledad. En el exterior también se ubica el sensor de campos y en el interior de la casa el REM pod. Estamos a punto de abandonar el lugar cuando captamos esto. Si recurrimos al vídeo de mi cámara de mano, descubrimos que dicha respiración es la de Juanjo. Sin embargo, la voz sin interpretación no es de ninguno de nosotros. ¿A quién pertenece y qué es lo que dice? Con todos los aparatos listos y las cámaras grabando, abandonamos el lugar a toda prisa. Y es cuando de nuevo otra voz hace acto de presencia. Esta sí hemos podido interpretarla. Los minutos pasan y todo transcurre con aparente normalidad, dentro de los parámetros esperados. Ni REM pod, sensor de campos o de movimiento se activa, así como tampoco se capta ninguna psicofonía. Pero en cierto momento de la grabación, en el interior de la casa, se registra un nuevo arrastre de un azulejo. Avisar que se escucha un avión de fondo. Veamos.
Damos por finalizada la prueba de ausencia total. Los resultados no han sido muy favorables, así que decidimos repetir la primera prueba. De nuevo, reubicamos los sensores de movimiento y nos movemos a la zona del pozo. Aquí realizaremos otra sesión de PSB7, ya que la primera ha sido muy productiva. Así que esperamos lo mismo en esta zona, pues tiene cierta fama de actividad. Vale, estamos en el pozo. El famoso pozo, donde dicen que hay actividad. Y quiero preguntar si hay alguien aquí. Queríamos saber si Adelina o Francisco José están aquí con nosotros. ¿A qué te dedicabas, Francisco? Siendo policía jubilado como eras, ¿por qué asesinaste a tu mujer? ¿Cómo es el plano donde estás ahora? ¿Dónde te encuentras? ¿Eres capaz de comunicarte con nosotros o simplemente no quieres hacerlo? Toca por favor alguno de los sensores de movimiento que hay por la casa. Adelina, ¿en qué barranco fue en el que supuestamente te enterró tu marido? ¿Quieres que vayamos a ese barranco? ¿Te gustaría? ¿He dicho disfrutar? ¿Entendí disfrutar o disfrutar? Sí, disfrutar. ¿Te gustaría que pusiéramos algunas velas para que tengas luz? He traído un par de velas, si quieres que las pongamos, dínoslo. Hay algo que está pegando en el aire. Sí, pero aparte de que estaba dando Sí. un objetivo, la cámara está temblando de batería. ¿No lo ves parpadeando el Sí, icono? ¿eso es la batería? Eso es la batería. Y esa batería no la hemos acabado nunca en ningún reportaje porque es de alta capacidad. Obviamente, en la grabación no se puede ver, pero el LCD de la cámara advierte que la batería está bajo mínimos. La cámara del exterior, con las mismas horas de uso, conserva un buen porcentaje de batería. ¿Estáis usando la energía de la cámara? ¿Puedes apagar la cámara en este mismo instante? Por favor. Ante una posible descarga de batería por parte de las entidades, Juanjo hace uso del sensor de campos y comprobar así si dicha energía drenada la pueden canalizar en forma de positivos en dicho aparato. Lo que hiciste es un acto despreciable. Quitaste la vida a un ser humano, en este caso a tu mujer. ¿No te da vergüenza haber hecho eso? No llego a entender lo que he dicho. Me ha parecido que ha dicho sí, eso sí. Y justamente cuando he puesto la mano encima del altavoz. Inevitablemente, entendemos que se avergüenza, pero no se arrepiente. De nuevo, este tipo de respuesta nos hace pensar que estamos en contacto con Francisco, la persona que le quitó la vida a Adelina. O sea, que te da vergüenza, pero no te arrepientes. Me has dado a entender eso, ¿no? ¿Te arrepientes? ¿Has encontrado la luz, a pesar de lo que hiciste? Yo creo que no. Llegados a este punto, no nos queda otra que pasar a la prueba de los aislamientos.
Resulta imposible realizar los dos aislamientos simultáneamente, por lo cual decidimos hacerlos por turnos. Yo seré el primero, y Juanjo se alejará todo lo posible a la espera de que yo realice mi prueba. Hola. He venido solo. Estoy en completa oscuridad. Si os habéis fijado, mientras camino por la casa, en una de las ventanas se aprecia algo ubicado en el exterior. Es un objeto o figura blanquecina y se encuentra a unos metros de la casa. No vamos a entrar en valoraciones en este momento. Veamos el fragmento detenidamente y en el apartado de conclusiones lo analizaremos. Y me gustaría comunicarme con alguien, con alguna entidad. Dicen que... Se me ha activado el walkie del bolsillo, pero creo que tiene que ser... No, se me ha activado la PSV7. En un primer momento creo que es el walkie, pero resulta ser la PSV7. La lógica dice que se ha activado accidentalmente, pero si vemos el fragmento de vídeo al completo, comprobamos que no hago ningún movimiento que pueda hacer presión en mi pernera y activar los botones del aparato. Con alguien, con alguna entidad. Dicen que... Se me ha activado. Estaba diciendo que me gustaría comunicarme con algún tipo de entidad que haya aquí. Y dicen que Adelina, la mujer que fue asesinada en esta casa, sigue aquí. Eso ha contrastado una persona sensitiva. ¿Es cierto que estás aquí, Adelina? ¿Te podrías comunicar conmigo? Tengo un aparato aquí en la mano. ¿Puedes tocarlo? ¿Serías tan amable de tocar el sensor de campos que tengo en mi mano? Si quieres que baje al pozo, tienes que tocar este aparato. No hay actividad registrada por el sensor de campos, así que decido moverme por lo que fueron las habitaciones y, donde se dice, Francisco mantuvo en cautiverio a Marina. Voy a seguir moviéndome. Hay que ir con sumo cuidado porque el suelo está lleno de cascotes. Esto está en un estado muy ruinoso. ¿Esta parte de la casa qué era? ¿Me lo podrías explicar? Acabo de oír un ruido. ¿Puede que sea un animal? El ruido no es registrado por la cámara. Permanezco largo rato en esta zona, realizando preguntas y peticiones, pero no tengo nada. Vuelvo de nuevo al salón, famoso epicentro de los fenómenos. ¿Puedes dar, por favor, un golpe? ¿Un golpe a la pared? ¿O lanzar una piedra? Algo que te pueda escuchar y verificar que no estoy solo dentro de esta casa, que hay alguien más. Como veo que no utilizas este aparato, no lo quieres tocar, lo voy a dejar en el suelo mismo de la entrada, y que sepas que lo puedes tocar cuando tú quieras. Mientras voy a sacar la grabadora y la voy a activar. Solo tienes que hablar a esta grabadora y decir algo. Por ejemplo, me gustaría saber cuál era el nombre del perro que teníais y que Francisco mató. ¿Cómo se llamaba ese animal? ¿Se oyen perros de fondo? Voy a ir al exterior, cerca del pozo. Todo está muy tranquilo y comienzo a dudar de que pueda captar mucho más en el interior de la casa. Así que decido salir al exterior. Me dirijo a la zona del pozo y probar suerte allí. Aquí delante tengo el pozo. ¿Te podrías manifestar en alguna de las ventanas? ¿Es posible que lo hagas? Según el testimonio del sensitivo,
Estabas observando desde una de las ventanas de la casa. ¿Me estás observando en este mismo instante a mí? ¿Me puedes dar una señal si me estás mirando en este mismo momento? Mientras realizo preguntas en los exteriores, la cámara de dentro capta algo. El primer registro que oiréis cuando apenas se escucha algo, pero filtrando debidamente el audio hace aparición lo que parece ser un grito. Y lo curioso de este es que se registra cuando pido una señal si es que me está observando alguien desde alguna de las ventanas. En este mismo momento. Déjame que te vea. Asómate por esa puerta. Me gustaría verte. No vuelvo a registrar nada más, a pesar de permanecer mucho más tiempo realizando la prueba. Decido finalizar mi aislamiento. Llamo a Juanjo por el walkie y este acude al lugar. Ha llegado su turno de aislamiento. Repetimos operación. Juanjo se interna en la casa mientras yo me alejo lo suficiente de la vivienda. Bueno, hola Adelina, soy Juanjo y estoy ahora aquí solo. Quería saber si quisieras comunicarte conmigo. ¿Podrías decirme en qué parte de esta pequeña casa fuiste asesinada? ¿Fue aquí? A continuación, una curiosa psicofonía que parece advertir a nuestro compañero. ¿Es posible que los restos de esta habitación fuera donde estaba confinada vuestra hija Marina? O quizá estaba en lo que parece ser este sótano o este pozo. El asesino era Francisco José, que al parecer falleció en la cárcel. ¿Estás aquí, Francisco? Si estás aquí, ¿te gustaría decir algo? Este es el momento. ¿Es posible que antes nos hayas insultado? ¿Te molesta nuestra presencia o que estemos reabriendo esas viejas heridas? Ahora lo que voy a hacer es bajar a la parte de abajo, que hay una especie de garaje, que hemos visto que había una rosa que alguien ha dejado, una rosa ya seca. Voy a bajar con cuidado porque esto está completamente a oscuras y la verdad que es complicado moverse así. Ahora, como veis, estamos fuera de lo que es la caseta. A pesar de ser un sitio pequeño, notas que está cargado. Este es un pequeño garaje. Adelina, ¿te gusta esa rosa que han dejado ahí? ¿Era para ti? ¿Te gusta que tengan esos detalles contigo? Si te gusta, puedes hacer saltar el sensor de campos que tengo en mi mano izquierda. Puedes usar o mi energía o la energía. Madre.
avanzamos. ¿Te gusta que tengan esos detalles contigo? Si te gusta, puedes hacer saltar el sensor de campos que tengo en mi mano izquierda. Puedes usar o mi energía o la energía. Madre. Juanjo se lleva un tremendo susto ante el inesperado ruido. Este es producido por el termómetro digital que lleva en su pernera, el cual se sale de la bolsa de tela y se precipita al suelo sin motivo aparente. El sobresalto es mayúsculo. Pequeño susto que se me ha caído el termómetro. Voy a dejar la grabadora junto a la rosa. ¿Puedes intentar coger la rosa, por favor? Cógela, por favor. Tócala. Tócala. Vemos que tiene unos cambios de temperatura. 20 grados. Si te gusta la rosa, por favor, tócala. Aparte de las lecturas de temperatura anómalas que no son relevantes, no capta nada más. Continúa con la prueba, pero ante la ausencia de fenomenología decide abandonar la cochera y deambular por el exterior. ¿Fuiste enterrada junto con vuestro perro, que también mató Francisco José? Tienes que saber que nos vamos a marchar ya. Con lo cual, si quieres dejar algún mensaje o quieres que te ayudemos, esta es tu última oportunidad. Te invito a que dejes un mensaje o que hables a la grabadora. Damos paso al apartado de conclusiones. Aunque no hemos captado ninguna evidencia sorprendente, sí hemos podido registrar un pequeño surtido de anomalías curiosas. Los positivos del REM-Pod se han dado en varios momentos de la investigación, todos concentrados. La película que hoy les recomiendo es El Día de la Revelación. Una película en la que pónganse en situación. Llega el momento de comunicarles que tal día, pongan ustedes que a partir de hoy, en 2 semanas, se va a dar una noticia muy importante con respecto a los extraterrestres. Por ejemplo, que es de lo que va la película. A partir de ahí se genera toda una convulsión social que da miedo. De eso habla precisamente el Día de la Revelación. Si descubrieras que no estamos solos, si te lo enseñasen, te lo demostrasen, ¿te asustarías? Buenos días, Kansas City. La previsión para hoy... Hoy es... Hoy es... Tienen derecho a saber la verdad. Les pertenece a 7.000 millones de personas.
¿Cuál es? No me creerías si te lo dijera. Te lo voy a enseñar. ¿Qué vas a hacer? Revelarlo al mundo entero a la vez. La gente sigue buscando, enfrentándose a lo desconocido. ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! Ansía la verdad. ¿Crees que podría haber otros? ¿Por qué él iba a crear un universo tan inmenso? Solo para nosotros. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Andalucía Paranormal, que ha estado en el Álvarez Quintero, que ha estado en la Casa de los Asesinatos, y oye, el tráiler de esta película pinta bien, ¿eh? Para que la apuntemos en la libreta o en el móvil y la veamos cuando podamos. Sea como fuere, os vamos a ir ahora sí a descansar, a dejarles a ustedes con lo que es la programación de 7 Televisión Andalucía, recordándole antes que tienen una cita cada semana aquí, en la página web, en la redifusión o simplemente en nuestro directo, en el cual les hablamos de misterio. Hasta entonces, disfruten del misterio y sean felices. Gracias.